Bueno, hola a todos. Mi nombre es Hugo Maritán, soy médico psiquiatra, especialista en psicopatías y como siempre estoy con la coordinadora y generadora de este ciclo, la profesora Paula. Paula Basso, profe de lengua y literatura. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal? Y acá estamos haciendo esta intercepción entre literatura y psicología, ¿no? Y psiquiatría también en el caso, ¿no? Y a veces toma el tema de la psicopatía en algunos casos, ¿sí? Por suerte la gente te está recibiéndolo bien, le interesa el tema. Y hoy vamos a hablar de este hombre, ¿no? ¿Qué, Franz qué hombre? Kafka, un chico, ¿no? Un hombre, pero un chico que escribía, por supuesto, en alemán. En ese momento, ¿no es cierto? Si vos querías ser un poquito conocido, tenías que escribir en el nombre de la potencia que está así, los alemanes, ¿no? Y bueno, pero yo quería hablar inicialmente del padre de Kafka. Voy a hablar del papá, bueno, porque creo que de ahí vamos a tener un poquito de material como para después la profe va, de acuerdo al contenido, nosotros abundar en algunas cosas. Bueno, ¿quién es el padre de Kafka? El padre de Kafka llega a Praga, ¿no? A pesar que Kafka nace en 1883 y muere en 1921. Es uno de los hermanos, tiene otras hermanas, pero mujeres. Pero el padre de Kafka, ¿no? Llega a Praga pobre. El tipo vendía cosas así, casa por casa. Iba vendiendo junto con su señora, ¿no? Una compañera de aquellas, la madre. Pero este hombre con una vitalidad impresionante, con un poderío, ¿no es cierto? Y una meta clara de que tenía que alimentar a su familia y a su vez, como buen judío, quería tener, ¿no es cierto?, su propio negocio y todas esas cosas. Pero empezó de cero y contra todos los obstáculos a puro mérito. Él era vendedor, ¿no? A puro mérito fue primero, ¿no es cierto?, llegando a cubrir sus necesidades primarias y luego hizo un pequeño negocio y así sucesivamente. O sea, fue escalando todo despacito, con mucho brío, con mucha tenacidad, un ejercicio de la voluntad impresionante, ¿no? Y una compañera, ¿no es cierto?, de primera agua, ¿sí? Más allá, digamos, si era afectuosa o no. Pero este judío, ¿no es cierto?, era un ejemplo de lo que acá llamamos emprendedor, ¿no? Un emprendedor de aquello. Y empezó de cero. Y entonces quiero que hagamos este ejercicio, que es ese tipo, ¿no es cierto?, que empezó de cero, llegó a una muy buena situación económica. Cuando Kafka nació y se desarrolló, estaba excelentemente ubicado. Es más, y podía ir a la universidad que él quería cuando era grande, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este hombre, ¿no es cierto?, ve crecer a su hijo, ¿no? Franz, Franz, ¿qué Sí. estaba haciendo Franz? Entonces le hablaba de negocio y cosas, y hacer otras cosas, y Frank estaba en otro lado. Frank estaba en otro lado. Frank era un tipo un poco debilucho, y como parece que todos nuestros escritores tenía esta infancia enfermiza, ¿sí? Sí, exacto. Sí, como Bram Stoker, ¿no es cierto? Como Stevenson. Nos tocan los enfermos. Bueno, esto es el enfermizo. Entonces, este hombre vital, poderoso, ¿no? Acostumbrado a los cachetazos de la vida, ve a este pibe que está medio flan, ¿viste? Diríamos acá, medio flojito, flojito de papel, ¿eh? Con una madre, por supuesto, ¿no es cierto? Amorosa, ¿no? Pero con mucho respeto hacia el padre, ¿sí? Bueno, y por eso, en su afán y con lo que él sabía, este padre, con lo que él sabía, decir, ¿cómo puedo hacer que este pibe, ¿no es cierto?, se entusiasma un poco con algo, ¿eh?
Y entonces trataba de estimularlo, ¿no? Primero bien y después, bueno, tenía que imponerse, ¿sí? Porque este Franks, el pibito Franks, era un desastre, flojito, flojito, y siempre medio lloriscón y todas esas cosas, ¿no? Y este hombre, para continuar sin el negocio, necesitaba un hombre, ¿sí? Un Claro. varón. ¿M? Y Kafka, demasiado pensativo. Encima le gustaba leer, ¿viste? Cosas, cosas raras, cosas raras. Entonces, no obstante, ¿no? Frank Kafka, nuestro autor, el de hoy, era muy buen estudiante, excelente estudiante, muy aplicado, muy modosito, muy adaptado, ¿no? Muy bueno. Y cuando él se recibe del secundario, digamos, como decimos acá, de la preparatoria, como dicen en otros lugares, entonces él, Frank, quería ser químico. ¿M? Pero él judío, pero Frank era judío también, pero era un judío militante, es un tipo muy observador de las normas del judaísmo y muy estudioso, ¿no es cierto?, del Pentateuco, del Viejo Testamento, y bueno, también está un poco impregnado, y eso después se lo va a ver en la literatura, de ese estudio sobre el judaísmo, ¿no? Sobre el sionismo. Y bueno, entonces él dice, yo quiero hacer química, porque ahí estoy encerrado en un laboratorio, mezclo cosas y ya está. Pero dijo, no le va a gustar a mi padre. Ya a esa altura, ¿no es cierto? El padre ya le había puesto un sello terrible de hombre duro, difícil de convivir con él, muy autoritario, muy energético, y que no tenía nada que ver con Franz, con su hijo. Y entonces, pensándolo bien, dice, bueno, voy a seguir abogacía, derecho, ¿no? Porque eso me va a permitir tener más fuentes de trabajo, ¿sí? Y mi padre no va a estar tan enojado conmigo, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a ver que este hombre, este muchacho Frank, inseguro, totalmente inseguro, arrastrándose por la vida, el tipo hace derecho y se recibe y se doctora de derecho, ¿eh? O sea que había algo ahí, había un temple en él, heredado algo del padre, que le permitía hacer esas cosas. Y se empleó, ¿no es cierto?, en un trabajo, él que era tan inseguro, por supuesto, que para ser paradojal completamente, se empezó a trabajar en una empresa de seguros. Exacto, para compensar su inseguridad. Exactamente. Una empresa muy prestigiosa ahí en Praga, que era de origen italiano. En ese tiempo, ¿no? Repetimos, él nace en 1863. En ese tiempo, las empresas italianas eran muy prestigiosas, ¿sí? Tenían mucho prestigio porque eran gente muy seria, ¿sí? Y él se fue ahí a una empresa de seguros, a estar en un escritorio, a tener todo ahí para hacer y hacer trámites y trámites y trámites y trámites. Un trabajo, dicho por él mismo en otros libros, odioso, odioso, rutinario, sin perspectivas, y que después en algún momento acá en nuestro libro, la metamorfosis, ¿no es cierto?, la transformación, este, lo va a decir de alguna manera, ¿no? Rutinario, pesado, odioso, aburrido, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con este pibe? Sale de trabajar, ¿sí? ¿Y a dónde va? A su casa, ¿sí? Se va a su casa y ¿qué hace ahí? Se mete en su lugar, en su cuarto, ¿no? Y empieza a escribir, a leer, a hacer todas esas cosas que él quiere hacer, ¿sí? Y a usar su tremenda imaginación, ¿no? Borges cuenta en el prólogo de esta edición de la Metamorfosis, ¿no es cierto? Editorial Losada, cuenta en el prólogo que Kafka hubiera preferido, ¿no es cierto?, estar en un sótano y que la madre o la hermana, quería mucho a su hermana, una de sus tenía otras hermanas,
le trajese la comida a un costadito del sótano, así que cuando él tenía hambre, pero en silencio, todo en silencio, porque él quería mucha concentración. O sea, tenemos una persona que tiene una baja autoestima, diríamos hoy, ¿m? Se tiraba hacia menos por un lado, que no entendía, ¿no es cierto?, la vida, no entendía, ¿no? Y no tenía esa voluntad, no tenía ese espíritu de fortaleza. Al contrario, creía todo lo que decía su padre. Lo que más le decía a su padre que era inútil, inútil. Entonces, inútil, medio depresivo, ¿no? Enfermito y angustiado. La fórmula del depresivo. No, el Claro, depresivo no, el neurótico, depresivón, ¿no? Neurótico. Pero ¿dónde estaba, dónde era su fortaleza? ¿Dónde el tipo por eso quería llegar rápido a la casa? ¿Cuál era su fortaleza? Su tremenda imaginación, ¿sí? Ahí el tipo se hacía el mundo a su manera. ¿Mm? Socorro, porque el mundo que el tipo tiene es un mundo absurdo, absurdo. Es un mundo recontra difícil y cualquiera que lee esta novela, este libro, se da cuenta que como que la pesadilla, ¿no es cierto?, es la idea directriz de todos sus libros, tanto El Castillo, El Proceso, ¿no? Bueno, y también era flojito Franks, ¿no?, en el tema señoritas, ¿eh? Era flojito de papeles ahí también, porque no podía, no podía encontrar. E intentó casarse en toda su vida, que duró 41 años, intentó casarse 5 veces y fracasó 4. Al final, allá lejos, se enfermó de tuberculosis, porque también nuestros escritores son tuberculosis y también. sifilíticos, ¿no? Así que, bueno. Y entonces escribe este libro, este neurótico, y escribe este libro, y acá, ¿no es cierto?, en el primer capítulo, al igual que Stevens con Dr. Jekyll, uno de los elementos importantes en ese capítulo, que después vos vas a abundar, es la puerta. Sí, Otra vez la está la puerta. puerta acá está hiper presente. La puerta que abre o cierra cosas. Entonces, es interesantísimo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico que una mañana este muchacho, ¿no es cierto?, se despierta de un sueño intranquilo y se despierta y se ve convertido en un insecto monstruoso, dice, ¿eh? No menciona qué insecto es. Después cada uno dice una cucaracha, un escarabajo. Bueno, es un insecto. Bueno, pero fíjate vos, ¿no es cierto? Vos haces por una cuestión empática, decís, si yo me levanto, ¿no es cierto? Me despierto y me miro el cuerpo y me veo ligeramente gorda, haces un escándalo espantoso. Obvio. Este es un escarabajo, una cosa horrible con un montón de patitas. ¿Y en qué piensa el personaje, ¿no? Gregorio, el personaje de Kafka acá, piensa, a ver si llego tarde al trabajo. Y se pone, se mira así con su cabecita de insecto, mira así el reloj. Extrañamente también llegó un poco de conocimiento que era un reloj como insecto, y eran las 6:45, y él a las 5 y pico tenía que levantarse. Entonces tenía un poco tiempo para llegar al segundo tren, para ir a su trabajo, pero él tenía que ir a su trabajo. Hay un poquito bibliográfico, ¿no? Entonces, cuando intenta incorporarse, se da cuenta que la caparazón no lo deja incorporar, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué este hombre, yo me pregunté, ¿no? ¿Por qué este hombre no grita de terror, ¿no? ¿Por qué no grita de terror, ¿no? Bueno, inmediatamente, ¿qué ocurre? Tocan a la puerta, toca la madre, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Vos tendrías que ir a trabajar. Mirá qué interesante. Andá a trabajar, che. Re Vamos, divertido. levántate. Vamos, vamos, hay que trabajar, hay que pagar hay que pagar la olla. Claro, Bueno, porque él era el mantenía el que hogar. mantenía toda la casa, ¿no? ¿No? Porque le habían hecho el cuentito de que, dado que ellos lo criaron, entonces ahora tiene una deuda con ellos que X años, ¿no?
tenía que alimentarlo. Bueno, y trata de hablar, decir, ya voy, mamá, y no le sale nada. Se sale un zumbido horrible todo, ¿no? Es espantoso. Y bueno, después viene, toca la hermana, después el padre, la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque él dice gracias a Dios. Bah, no dice gracias a Dios. Había cerrado la puerta con llave desde adentro, entonces no podía, porque quería asimilar un poquito ese asunto, ¿no? Pero ahí está, ¿no es cierto? El otro elemento que yo quiero marcar, que es mi terreno, que es la cosa plana de la afectividad. Acá no hay gritos, no hay exageraciones de parte de él, ¿no? Que se ve un Claro, bicho. Pero ¿por qué no reacciona así? ¿Sí? Y mientras él divaga, ¿no es cierto? Y trata de aceptar, hay como una especie de aceptación, de, bueno, este es mi nuevo cuerpo ahora, una cosa así, ¿no? Divaga sobre su trabajo, todas estas cosas que dijimos hoy, un trabajo horrible, asqueroso. Y bueno, y finalmente abre la puerta, logra arrastrarse, ¿no es cierto?, con sus 6 patitas y abre la puerta con la boca y bueno, ahí se produce dos cosas, el asombro de esta gente que lo había hecho un bicho, un insecto grandote, era un insecto grande, este, y igual, bueno, hay una reacción, bueno, de susto, pero después una aceptación demasiado rápida, también hay todo un aplanamiento ahí. Muy bien, Doc, bueno. adelante. Sí, quería mencionar, para seguir ahí con esta temática, ¿no? En el momento que aparece, que Gregorio intenta abrir la puerta, bueno, y lo ven y todos se horrorizan, no olvidemos la presencia, y ese es un toque de humor, ¿no? Del humor negro, porque es bien grotesca la obra, ¿no? Ahora vamos a ejemplificar y explicar bien de qué estilo se trata o de qué especie literaria estamos hablando, porque no es fácil definir a Kafka. De hecho, es un estilo kafkiano, como lo indica ese adjetivo. Entonces, aparece la figura de el gerente. El gerente se apersona. Esto es absolutamente grotesco, humorístico. ¿Qué gerente va a ir a tu casa porque llegaste una hora tarde? Ninguno, ¿no? Y es la presencia, ahí también, esto de ser vigilado, de estar aprisionado tras los barrotes de ser un empleado, digamos, de un trabajo del cual no goza y no es feliz, que es un poco lo que explicaste en su vida personal, su vida privada, y que vemos esos elementos, no solo lo del padre, el conflicto filial presente en toda su obra, sino también esto, ¿no? Su insatisfacción plena en cuanto a su vida laboral. Eso se ve mucho como autobiografía en la Metamorfosis. Y después, bueno, podemos hablar de la estructura de la novela, a dar algunas pinceladas, que es una novela bien cortita, espero que la lean, porque es mucho más cortita que el Dr. Jekyll, y está compuesta por 3 capítulos, los cuales tienen una unidad temática, ¿sí? Aunque hay un solo nudo argumental, dado que, repito, es una novela corta y que tiene un elemento característico. Comienza, al igual que El proceso de Kafka, su otra novela preciosa, súper recomendable, comienza in media res. ¿Qué quiere decir que comienza in media res? En el medio de la acción, en latín, ¿sí? Significa in media res. Y esta técnica, el narrador la utiliza. Algunos críticos dicen, no, la utiliza porque como es una novela corta, debe hacer una elipsis, debe acortar los tiempos y explicar. No, es una temática, es algo reiterado en él, y en el proceso, si me permitís, Hugo, voy a leer cómo comienza el proceso de Kafka Por para favor. hacer la comparación. En el capítulo primero del proceso dice, alguien debía haber calumniado a José K., porque sin que él hubiera hecho nada malo fue detenido una mañana. O sea, se ve la transformación también de inocente a culpable, ¿no? De alguna manera, Presunto, sí. sí, Ujú. de alguna manera vemos ese paralelismo en sus obras. Bueno, después hablar sobre la presencia de un narrador, también absolutamente creado por Kafka, porque es un narrador omnisciente que analiza y que está focalizando en Gregorio Samsa, pero que a veces utiliza este, ciertas dudas en su descripción, ¿no? Habla, tal vez la familia pensara que, seguramente,
todos estos adverbios de suposición nos pone también, nos asombra, nos llena de incertidumbre como lectores porque estamos frente a un narrador que sabe todo, un omnisciente en tercera persona, pero a la vez este narrador también duda, ¿no? Y con respecto al estilo de la novela, a ver, el estilo de su prosa absolutamente llano, preciso, muy, muy claro, ¿sí? También muy sin ornamentos, pero cuando hablamos de la especie literaria no podemos llamarlo un cuento, una novela fantástica o una novela psicológica, no, tiene un estilo particular, que es el estilo kafkiano absurdo, ¿sí? No existe, no existe en otra obra, más allá de que Kafka ha influenciado a Borges, ha influenciado a García Márquez, a Samuel Beckett en el Teatro del Absurdo, pero su estilo es único. Y también mencionar esto, ¿no? De lo absurdo, que no tiene lógica. Entendamos que en el contexto histórico, en 1915, cuando escribe la novela, estamos hablando de que en 1902 en Alemania estaba la corriente del expresionismo artístico, ¿sí? Comenzaban las vanguardias. En 1920 aparece el surrealismo. Creo que Kafka se adelanta un poco a la estética del surrealismo, dado que, como dijiste vos, las narraciones parecieran de alguna manera tratar temas oníricos, temas de los sueños. Así que, y para terminar este análisis así teórico, me gustaría mencionar esto del término kafkiano, que es un adjetivo que la Real Academia Española introduce en el diccionario. O sea, es un término que indica cuando algo es arbitrario, cuando algo es ilógico, es absurdo, es burocrático, que la burocracia es otro tema tratado en la obra de Kafka. Bueno, miren lo importante que es Kafka para la literatura universal, que hay un término, un adjetivo para referirnos a las cosas absurdas y arbitrarias. Perfecto. Bueno, y justamente, ¿no es cierto? Este hombre, en casi toda su literatura, porque es un hombre, es un intelectual, ¿sí? Habíamos hecho el paralelo con el padre, que era toda energía, toda acción, era un hombre de acción el padre. Este es un intelectual, ¿sí? Pero a su vez es un intelectual, ¿no es cierto?, que es un burócrata. Él es un burócrata. O está en un escritorio, está en la compañía, estamos hablando del Kafka personal, ¿no? Está en la compañía de seguro haciendo papeles y trámite y metiéndole excusas a la gente para darle un seguro o sacárselo, ¿no? O para no pagar el seguro. Estaban todos esos papeles y papeles y papeles y papeles. Por eso este chiste que vos marcabas al inicio del capítulo primero, donde aparece el gerente, dice, ¿qué pasa que mi esclavo no está en su escritorio? Él también provocó una revolución el hecho de que este tuviera este problema, porque él miraba a todos sus esclavos y había un escritorio vacío, nada menos que el que nunca estaba vacío, del señor Frank Kafka, ¿no? Entonces lo va a buscar. Y es muy gracioso todo eso, gracioso en el humor del absurdo, en el humor judío también, ¿no? Ellos tienen ese Sí, toquecito. exacto. Y bueno, y la otra cosa que quería mencionar también, que esta transformación, en realidad el término exacto es transformación, ¿no? Después Sí, alguien le puso metamorfosis, pero se da en un ambiente común, en la familia. No, el ambiente no cambia, no estamos en un castillo, como en el sistema gótico, no estamos en un castillo, ¿sí? Hay ese elemento, ¿no es cierto?, que se da en un ambiente común, una familia, padre, a madre, ¿no?, y hermanas, ¿sí? Él tiene un trabajo, la ciudad es la ciudad, o sea, lo real, ¿no es cierto?, se lo describe perfectamente. Y después en ese ambiente se da este toque, ¿no es cierto?, extraño, rarísimo, impensado, ¿no? La aparición de esta transformación de un hombre, ¿no es cierto?, en un insecto. Y esto se da, fíjate vos que en Dr. Jekyll se producía esa transformación a través de la inyección o la medicación que tomaba él. En Oscar Wilde, ¿no es cierto?, en el retrato había un pintor, ¿no es cierto?, que pintó el cuadro y después, ¿no es cierto?, él hizo un conjuro entregando su alma al diablo, ¿no? Hay siempre intermediarios y cosas.
Y acá, ¿no es cierto? En el hombre lobo, por ejemplo, ¿no? Hay una transformación a hombre lobo, pero es gradual, es un proceso, ¿no? Lo mismo que Frankenstein. O sea, esto no, esto se despertó de un sueño intranquilo. Acá dice, ¿viste? Al despertar, Gregorio Samsa en una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. De pronto, ¡paf! ¿No? O sea, no hay. Bueno, y el tercer elemento, para entrar en el género del absurdo, ¿no? Es que justamente la reacción tanto de él como de todos es un poquito picante, pero no tanto, ¿no? O sea, al final terminan todos aceptándolo, que está ese insecto grande ahí, por lo menos por el momento, ¿sí? Claro, Y después también es una crítica horrible, ¿no es cierto? A- ¿Sabes qué? La impresión que me dio, sí, escrito por un adolescente, ¿no? sí, totalmente. Con eso, Cierto que sí, está insatisfecho, que claro, no encuentra la manera de, las minas no le dan bola, qué sé yo, y todo medio melancólico, y esta vida, ¿no? ¿No seré un insecto? Se habrá claro. preguntado él. No Y sentirse bueno, que uno pertenece, adolecer, ¿no? Está como, claro, está como que le faltan cosas, ¿no? Entonces, esta cosa medio melancólica y autoestima tan baja, eso yo lo he escuchado, ¿sabes qué? En los depresivos mm, profundos. Yo no merezco vivir, mi vida no vale la pena. Todo esto, para qué hacer todas estas cosas? ¿Para qué este trabajo? Y por lo general eran justamente personas que tenían un trabajo rutinario, ¿no? mm, Que a su vez el trabajo les servía de refugio. claro, Porque a estas personas neuróticas así, todo lo que sea innovación constante, ¿no es cierto? No pueden, porque no les permite adaptarse rápidamente a la variación de las circunstancias, entonces buscan este tipo de trabajo, ¿no? Así, claro, rutinario, previsible, salgo a las 5:30, estoy de vuelta atrás, toda esa cosa, le da cierta seguridad que es lo que no tienen, ¿sí? Así que en ese aspecto me hace acordar a estos pacientes que tienen estima muy, muy baja, ¿no? Y que costaba bastante, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo con él para que empezara a subir los escalones de la autoestima. claro. Bueno, y entonces, Y bueno, entonces el tema de las puertas, vos hablaste, qué importante, ¿no? Porque lo menciona en varias oportunidades en el relato, pero hay un párrafo que dice, por la mañana cuando las puertas estaban cerradas, todos habían pretendido invadir su habitación, y ahora que era posible abrirlas, nadie venía a visitarlo. Las llaves habían sido colocadas en las cerraduras del lado exterior. sí, A ver, señor. desde cómo, claro, cómo también se va transformando, se transforma no solo él, sino que también en el capítulo 2 empieza a transformarse la familia de Gregorio y hasta se transforman las puertas, porque antes él las cerraba del lado de adentro y ahora él era el encerrado. Y él sentía de alguna forma que ese habitáculo era su espacio, su refugio, pero a la vez su prisión, porque esta novela también pide a gritos, ¿no? La libertad. Entonces, la transformación que sufre la familia se da porque, bueno, como, como lo hablamos antes, Gregorio era el principal sostén del hogar porque el padre tenía una deuda que tenía que tardar 5 años en pagar con el jefe de Gregorio y, bueno, no le quedaba otra que mantener su hogar. Pero, qué casualidad, después de que Gregorio enferma, porque hay muchas alusiones y en eso podemos hablar también del paralelismo, la alegoría con discapacidad, enfermedad, cuando una persona resulta ser, Está previsto, claro, ¿cómo? No te escuché. está previsto que vamos a hablar de ese Sí, tema, claro. de ese tema. Y bueno, entonces ahí el padre no tiene otra alternativa que salir a trabajar. La madre debe trabajar también y la hermana también. Entonces se transforman los personajes, pero como vimos, tampoco les provoca demasiado extrañamiento a la situación. Sí comienzan a mutar cada uno y a mostrar distintas emociones. El padre claramente siempre, casi siempre está queriendo
deshacerse, ¿no? Del bulto, así lo llama. Y después, bueno, tocaremos los temas que atraviesan la obra. Después el otro, la cosa muy notable y maravillosa de este libro es como los pasos de la deshumanización. Exacto. Cómo se va, está bien, inmediatamente se convierte en un insecto, pero su cabeza sigue siendo lo humano, que mira el reloj a ver si es tarde o no para ir a la oficina, y hace todo el planteamiento y se preocupa por la familia, qué va a pasar. Y no, así que empieza como una cabeza humana y poco a poco, ¿no es cierto?, empieza a pensar como un insecto, ¿no? Y después otra cosa graciosa también, graciosa dentro de la tragedia esta, es que le traen el desayuno, ¿no? El desayuno, entra la hermana, y él como insecto mira eso, le da asco esa porquería Claro. de comida, hasta que por un error, ¿no es cierto?, le traen unos vegetales un poquito pasados, y él come eso con, ah, qué rico, le gusta la comida podrida, ¿no? Después la hermana se da cuenta de ese detalle, y la hermana lo trata con mucho cariño inicialmente. Este, y después va a llegar después lo que vamos a ver después en el tema de la comparación, ¿no es cierto?, con la enfermedad mental, Sí, el agotamiento de la familia frente a una cosa que no puede cambiar, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito después. Pero todo el proceso, ¿no es cierto?, va indicando también la deshumanización, ¿sí? sí. Él inmediatamente siente el rechazo de todos, ¿no? Evidentemente, imagínate, ¿no? Hasta de unas personas que van a hacer intentan hacer inquilinos de una casa y de pronto, ¿no es cierto?, la hermana se pone a tocar el violín y eso le gusta a él. Es muy interesante porque es la parte humana de él, ¿no? Humana, emocional, claro. Sí. Entonces escucha el violín, él está encerrado, ¿sí? Y extrañamente dice la sirvienta, vamos a decir, porque vamos a usar los términos que usan en el libro, deja la puerta abierta o sin llave, y el tipo le gusta y quiere él como insecto, ¿no es cierto?, acercarse al living donde ella está tocando para los invitados, ¿no? Es una chica muy jovencita y está en edad de querer agradar, ¿no? Y empieza a tocar y él trata para decirle a la hermana que le gusta, ¿no es cierto?, que esté tocando y que va a trabajar también, porque insiste en su cabeza humana todavía, cree que va a transformarse y va a volver a trabajar y le va a pagar, ¿no es cierto?, el profesor de música para que ella sea una profesional del violín. Y bueno, imagínate, vos estás en una casa, ¿no? Y que no conoces la casa, están todos tomando un té, qué sé yo, pues aparece un bicho horrible por una puerta y Se aferraban provoca a la el baranda, espanto. dice, horrorizados, ¿no? Pobre, dice, ver eso. Pero El espanto que habrá sido eso, ¿no? Y fíjate vos qué interesante, ¿no es cierto? Como él, que se ve en esa situación y esa imaginación ya del autor, de Frank Kafka, cómo él imagina todas estas cosas. Hay que imaginar eso, ¿no? sí, Porque si nosotros estamos creando algo y decimos, bueno, estaba trabajando, de pronto hubo un asalto y qué sé yo, ¿no? Pero está dentro de todo lo posible, ¿no? Esto es totalmente, esto es totalmente imposible, ¿no? claro. Que seas un insecto, ¿no? Y como insecto va a tratar de decir, qué lindo, hermanita. Resulta que le arruina los planes a la chica que a lo mejor pensaba Claro, ligar, como dicen los españoles, con algunos de los inquilinos, ¿no? Y a partir de ahí comienza el otro elemento que lo derrumba a él. La hermana se pone muy agresiva porque le arruinó algo que ella tenía pensado y se pone agresiva con él, ¿no? claro, exactamente. Y empieza también el deterioro, ¿no? El deterioro y el cansancio del cuidado, porque a ella se le había asignado ese rol del cuidado, entre comillas, darle de comer a Gregorio, que es un poco lo que citabas antes, ¿no? De su vida. Yo quiero estar acá en un sótano, que decía Borges, y que me traiga mi hermana la comida, ¿no? Otra vez el elemento autobiográfico. Y para mencionar el tema también de la puerta, que siempre se pronuncia en eso, en el proceso hay una parábola que se llama Ante la ley,
Y también, ¿no? Se las recomiendo, es muy breve, pero el símbolo de la puerta y del guardián tiene mucho que ver con esto de animarse a, ¿sí? El que no se anima, bueno, la queda, entre comillas, el que se anima puede más. Y después, pensar esto, esta transformación que sufre la hermana y cómo él, dijiste que piensa y sí, pero la técnica que usa Kafka además es el monólogo interior, ¿sí? Que estaba en Sí, auge en esa época. sí, sí, sí. Claro, y se sirve de eso para mostrarnos los pensamientos de Gregorio. Después Joyce va a hacer una obra maestra sobre ese estilo, ¿no? Sí, Bueno, en el Ulises. Bueno, entonces, eso de que la hermana, ¿no es cierto?, lo retara, que era la única de la familia, porque él, como siempre, ¿no es cierto?, observó que su madre lo quería, pero tenía una actitud siempre pasiva, porque ujú, siempre estaba como esperando órdenes del padre, ¿no?, en la vida claro, real. Y acá también tiene el mismo papel la madre, ¿no es cierto? Ay, mi hijito, pero no hace nada, ¿sí? Bueno. Y el padre no puede tolerar, así como no lo toleraba, no lo toleraba físicamente vago en la vida real a él, tampoco lo puede tolerar, ¿no es cierto?, como bicho, ¿no? claro, Entonces, no sirve, o sea, si vos no trabajás, si no traes plata acá, no servís, viejo. Esa es la postura del padre. Entonces, cada vez estaba más agresivo y lo golpeaba con bastones, con lo que sea, y era el que manzanas, lo cerraba adentro otra vez, ¿no? O sea, pero ese hecho de que la hermana, que era la que tenía una actitud un poco más dulce, de pronto se volviese agresiva, eso lo derrumba psicológicamente, ¿no? Ahí se cae él anímicamente. Y bueno, si tenía fuerza como para seguir en esto, por lo menos porque alguien me quería acá, ¿no? Que también es otra enorme crítica al sistema de ese tipo de familias, ¿no? claro, Padre demasiado autoritario, una madre pasiva, y después que había que hacer lo que decía el señor padre, porque si no, recibía unos bastonazos en la vida real, ¿no? También es una crítica a eso, es una crítica a la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, si vos haces plata, sos útil y obedeces, entonces sos aceptado. Si no, por eso Borges dice, hay dos ítems en este tema de Kafka, en la novela de Kafka en general, la subordinación, ¿no?, y, y el infinito, ¿no? Porque uno lo lee y en realidad nunca las obras terminan. Siempre queda como que a uno está bien, pero como que le falta, ¿no? O de pronto tiene finales abruptos, ¿no? Como en este caso, ¿no?, que después vos lo vas a contar, tiene un final bastante abrupto, ¿no?, del pobre insecto. Y después creo que en el proceso es que lo matan al tipo que también no tenía mucho razón de ser, porque ni siquiera lo habían juzgado, y dice como que tiende todo al infinito, ¿no? Como una recta que empieza, ¿no?, vos la tomás en un punto, pero sabés que esa recta se pierde en el infinito. Y la subordinación, ¿no? sí, El hecho de que el sistema económico el sistema de esta sociedad, implica una subordinación, y que el individuo debe dejar mucho para pertenecer, debe dejar mucho su libertad para pertenecer, ¿no? Y debe seguir todos los pasos burocráticos, ¿sí? claro. Ese tema del cual hablas tiene que ver mucho con la deshumanización y la alienación. Eh, y entendamos que el contexto histórico también, Primera Guerra Mundial, ayudaba mucho, ¿no?, a esos sentimientos, si podemos hablar del contexto de producción de la obra. No me quiero olvidar de mencionar, relacionando a su biografía, ¿no?, a su inseguridad y a cómo era él, lo que él encomienda a Max Brod, su amigo, ¿no?, que es quemar toda su obra. Ni siquiera él estaba seguro de que su escritura pudiera ser valorada, ¿no? Y tengamos en cuenta que Kafka es un clásico de la literatura porque
Tiene una particularidad también que es no tener, fíjate que no tiene descripciones de los lugares, nunca sabemos dónde ocurre la acción ni cuándo ocurre la acción. Eso hace que la intemporalidad, y que sea también sin un lugar determinado, pueda aplicarse en cualquier tiempo y espacio, ¿no? Sí, lo hace más universal, claro. Exactamente. Y, y bueno, entonces está este tema de la falta de conclusión, y por eso también me pareció una novela muy adolescente. Viste que también el adolescente no está determinado, empiezo acá y termino acá, no. Claro, Es como que no se sabe qué va a pasar con él, es con verdad. su vida, con sus relaciones, con sus amigos, qué va a pasar con su carrera, con todas esas cosas, ¿eh? En ese sentido, ¿no? Y después el tema este de ¿qué pasa que no me entienden? Bien, adolescente, ¿por qué no me ¿Por qué a mí? Claro, entienden? ¿Qué sé yo? Ella también un poco neurótico, ¿no? Por supuesto, muy neurótico. ¿Cómo es que no me entienden, no? Y el neurótico tiene, el neurótico real, ¿no es cierto? Tiene estas cosas, ¿no? Que parece muy vulnerable y de pronto tiene cosas como de acero inoxidable, ¿no? Que son duros, ¿no? seguro, Por sí. ejemplo, en su trabajo, ¿no es cierto? Son muy responsables, son ordenados, ¿no es cierto? Y hacen su cosa. Y en caso de que otros, a mí me ha pasado en la profesión, ¿no es cierto? Que había una chica que padecía de histeria, ¿m? Una neurótica grave, pero una vez hubo un problema, ella estaba a cargo de un sobrinito de ella, ¿sí? Era una piba joven, ¿no? 25, una cosa así. Y ella que siempre, ¿no? Ah, me caigo, me muero, mareo, me muero ya, todas esas cosas. Agarró al chico, lo cargó, se lo llevó corriendo a la clínica que estaba a 5 o 6 cuadras, lo dejó ahí, ¿no es cierto? Sí, está descompuesto, qué sé yo, ¿no? Porque tenía un problema el chico, y lo dejó ahí con el pediatra y todas esas cosas, y después ella fue a la guardia para que la atiendan 3 médicos, porque sí, ahí tenía que hacer su papel de neurótico. Pero cuando tuvo que hacer algo por alguien, lo hizo, ¿sí? ¿Mm? Por Claro. eso te digo, el neurótico tiene un parecer demasiado vulnerable y es escandaloso y siempre hay problemas, siempre es quejoso y se queja, se coge, como acá, como Kafka, que se queja, se queja, se queja. Pero, ¿no es cierto?, tiene esta cosa de acero. Va el tipo, Kafka, ¿no? Llega a la casa y se pone a escribir. No me molesten, que Claro, estoy escribiendo, claro, estoy leyendo y estoy haciendo y escribe, escribe. Acordate que en ese tiempo era una lapicera, ¿eh? claro, Había algunas máquinas de escribir que la máquina de escribir se hace en 1885, aparece por primera vez. Pero hasta que, bueno, se hace una cosa masiva, han pasado varios años. Por lo general es todo escribir, 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 ¿no? ¿No? exactamente. Y Sí, él destinaba sus noches para la escritura. Era su cable a así, tierra, ¿no? Su cable a tierra. Bueno, después avanzado el relato, vemos ya en el capítulo 3 hay un elemento, ¿no? Hay un tema profundo que es la resignación. Después de esto, ¿no? De que, como bien lo describiste, de este golpe a la moral, golpe a la emocional que recibe de la agresión de su hermana, Gregorio comienza ya a resignarse, ¿no? Eso nos muestra el narrador. Realmente ya no hay demasiadas esperanzas y bueno, hasta que finalmente aparece muerto. claro. Y de bicho, perdón, y de persona, esa cosa de todavía de humano que tenía, pasa a ser para nosotros no ya el Gregorio, nuestro hijo, nuestro hermano, sino eso. Ahí lo dice con claridad, ¿no? Sí, lo dice. Eso, sí, una Cosificado cosa totalmente. totalmente. Y bueno, y todas esas cosas hace que él finalmente llegue a la conclusión de para qué seguir, ¿no? Y es ahí donde deja de comer, ¿no es cierto? Y después lo encuentra la sirvienta de la casa y lo barre, porque Terrible. estaba seco. Es terrible. Es muy Pero, fuerte.
Pero es interesantísimo este hecho, cómo el escritor, el que está imaginando, si sabe que ese bicho es él Claro, sabe, sí. como que se imagina que si muere y queda seco en el piso, viene la sirvienta con la escoba y lo barre, ¿viste? Así que queda así para cadáver. No, el humor negro es exquisito, tiene una precisión para esas cosas, Kafka, increíble. Eh, sí, Y sí, después esta cosa hermosa, ¿no? Que tiene de que después cuando muere, ¿no es cierto? En realidad significa un alivio para toda la familia, porque por fin esto desapareció. Entonces ahí está este juego, ¿no? Donde él se transformó, ¿no es cierto?, en un insecto, pero la familia se transformó en gente común. El padre trabajaba, la madre trabajaba, la piba trabajaba un poquito y empezó a estudiar. Se transformaron de vagos y depender exclusivamente de Gregorio, pasaron a ser tener más, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, el final es tremendamente maldito también, porque como este neurótico muchas veces me han dicho acá, yo creo que todos estarían mejor sin mí. Todos claro. estarían mejor. Y bueno, que acá él lo escribe de esa manera, ¿no? Se imagina él que cuando él desaparezca todo va a estar mejor, ¿no? Las Felices. hermanas van a tratar de buscar a un marido, ¿no es cierto? El padre trabaja, todo bien, y él no, él por fin se fue este tipo, no van a ver. Y ese terrible daño a sí mismo que se hacen a veces los neuróticos, ¿no? Exacto. Después los paralelismos entre otras alteraciones mentales. No, y bueno, incluso toda esta programación, ¿no? De, bueno, ahora sí nos vamos a poder mudar de casa, la casa era muy grande, la había elegido Gregorio, ¿no? Toda esa cuestión de culpa, ¿no? La culpa neurótica, a pesar de todo lo que estaba viviendo, encima se sentía muy culpable, y bueno, y se ve a las claras. Lo del padre es para remarcar también la otra obra, Cartas al Padre, ¿no? Son más de 100 páginas. Más de 100 páginas, la recomiendo. Sí, porque hay, pero ojo, cuando lean Cartas al Padre, prepárense para una lectura bien amarga, porque Sí, es el reproche del hijo adolescente, un reproche brutal a su padre. Mira todo lo que me hiciste, ¿sí? Pero no dice que le dio de comer, que lo cuidó, que alquiló la casa, que todas esas cosas, ¿no es cierto?, que él disfrutaba era por el esfuerzo de este hombre que empezó a caminar Praga con una bolsita llevando claro, cositas del culo. Nada de eso le dice, no, la carta, ta. todo. Y las otras cartas también que son hermosas, estas sí, que son cartas a A Milena, Milena, ¿no? sí. Es precioso Que, también esa obra. bueno, él había tenido un encuentro, y un encuentro bastante condimentado con Milena, porque parece que Milena también tenía esa cosa fogosa, pero fue breve, pero le quedó eso, y gracias al cielo que existió Milena, le hizo conocer un poco más de la vida, pero después él escribe todas esas cartas hermosas, son maravillosas las cartas a Milena, muy románticas, y bueno, no lo consigo en la realidad, lo consigo acá escribiendo, una cosa así. Tenía que ser de Bueno, una u otra manera. Bueno, y con respecto a agotamiento de la familia con respecto a un caso que pasa el tiempo, porque él ve que se pasa algunos meses, pasa el tiempo y el problema no se soluciona, ¿sí? mm, Eso yo lo he visto muchas veces en personas que han tenido un familiar con trastornos psiquiátricos graves, ¿no? Una depresión grave. La depresión es el no querer vivir, el no encontrar, pero ni una lucecita a la vida. Incluso los pacientes, estoy hablando ya de los pacientes psiquiátricos, este, cierran las ventanas, no quieren ver luz, cierran todo oscura, y tampoco quieren escuchar sonidos, ni gritos, y esas cosas. ¿Sí? Entre comillas, creo que están ensayando cómo es estar en una tumba, ¿no? ¿qué te iba a decir? Sí, tal cual. Una Pero cripta. se encierran, ¿no es cierto? Se encierran así, no quieren nada. Y comen poco, o sea que hay un diálogo muy frecuente con la muerte, ¿no? Y se quieren morir, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado, ¿no es cierto? La familia ven exactamente el proceso más o menos como estamos viendo en este libro,
que pasa el tiempo y nada mejora, al contrario, todo está mal. claro, Y bueno, como la hermana, ¿no? Está bien, vamos, te cuidamos, vamos, te acompaña al médico, traemos un médico, bueno, en la depresión, ¿no? Pero llega un momento que a mí me han dicho los familiares, doctor, dice que Dios me perdone, dice, pero me cuesta mucho, mucho atender, estoy agotada, ¿no? La madre, ¿no? Porque la única que queda es la madre, bueno, la mujer, nada, desaparecen todos. Y después el otro que es todavía más grave, tiene mucho más, se emparenta más con esta novela, la metamorfosis, ¿no? La transformación, es en el caso de la esquizofrenia, ¿no? Donde un pibe vital, buen alumno, ¿no? De pronto, ¿no es cierto?, tiene un brote psicótico, 15, 16 años, y ahí sí hay una transformación, porque ya no es igual al que estaba antes, el pibe, ¿no? Ya hay, mientras dure ese brote, ¿no es cierto?, realmente es muy duro y cruel con él mismo, pobrecito que está sufriendo el brote psicótico, pero también es muy cruel con la familia, ¿no? Porque primero que no entienden qué le pasó, ¿no? Y por qué se encierra, se encierran con llave, están ahí, ¿no es cierto?, ensimismados. Y entonces al principio creen que es parte de la crisis de la adolescencia que suelen pasar, hasta que se dan cuenta que no, ¿no? Y viene un médico y dice, señor, acá hay algo más grave, ¿no? Y ahí sí hay una transformación muy dura, muy difícil, y lo que mata a la resistencia de la familia en cuanto a gente que lo va a cuidar al paciente psiquiátrico es la falta de esperanza, ¿no? Cuando pierden esa esperanza que no va a curarse más o va a tardar mucho, entonces ahí ellos empiezan a decaerse y se convierten a veces en agresivos, ¿no? Y está muy emparentado un poquito con este asunto, ¿no? exactamente. No tiene nada que ver porque, bueno, esto es una ficción, esta obra, ¿no? Pero bueno, la literatura sirve y a veces supera, la realidad supera la ficción. Sirve para ilustrar. Sí. Un gran autor. ¿Mm? El mismo Borges dice que es muy agradable leerlo. ¿Por qué? Porque no es un autor de arborificado, ¿no? Lo que se va por las ramas, ¿no? Claro, Ahí van a ver algo de calidad, preciso, meticuloso. sí, Sigo recomendando Bram Stoker, Drácula, esa escritura de Drácula es maravillosa. Y este también, ¿no es cierto? Va paso por paso, no pierde el hilo para nada, no se va. ¿M? Es muy agradable leerlo, ¿no? Y y si uno entra en el juego de, del autor, ¿sí? Este, es hermoso, ¿viste? Porque lo vas leyendo y te vas metiendo, ¿no es cierto? Y vas viendo, ¿no? Hasta le pones un nombre al bicho, claro. ¿no? Pero aparte es como marcamos, Hugo, con estas cuatro obras, un itinerario de lectura. eh, los primeros tres monstruos serían de la literatura victoriana. Bueno, este es un monstruo vanguardista, enmarcado en el absurdo. Pero bueno, también quizás con esa lógica que vamos siguiendo la prosa de cada uno y también la psicología de los personajes, ¿no? Porque no dejan de ser las cuatro obras novelas psicológicas, en donde hay un análisis muy profundo de la parte interna, no solo de la parte externa de de los núcleos narrativos, quiero decir. Así que súper recomendable. Y cómo es que los personajes tienen su propia psicología, ¿sí? Y la mantienen a lo largo de la obra, ¿sí? No es que varían y es confusa la personalidad de los personajes, ¿sí? La psicología de ellos. Yo recuerdo que mi profesora de dramaturgia, yo he hecho el curso de dramaturgia también, decía que los personajes no tenían psicología, ¿no? Y yo la miraba críticamente, Claro. porque no tienen psicología. ¿Qué pasó ahí, Si, no? si no tenés psicología, si no tenés psicología, no tenés identidad, no tenés identidad, no tenés personalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mantenés un tipo de conducta, un tipo de sentimiento, un tipo de pensamiento a lo largo de la novela, de lo que hagas, un cuento?
No, si no, no mantenés, si no le pones psicología al personaje. exactamente. Pero bueno, así Claro, que, claro, hay que mantener, claro, no como algunas películas que muestran un asesino serial y que pronto hacen un alto y está hablando con otro y lloran. No, para un no, asesino no, serial llorar. No. eso no. Pero no, pero Bueno, cada, digo, sí. ¿te quedó algo de este libro? Uy, Hugo, queda muchísimo, pero no solo de este, de todos. Nosotros hacemos siempre un análisis, no tan superficial, diría yo, porque en algunos puntos podemos profundizar, pero para poder profundizar en todo tendríamos que llevar muchos capítulos, ¿no? Porque las obras, este tipo de obras son muy ricas, muy profundas, muy alegóricas, muy simbólicas, por lo tanto, pero me encantó la propuesta. Y muy críticas de la sociedad, muy críticas de la Sí, sociedad que vive en sus momentos. Y claro. bueno, como corresponde, me faltó decir eso, que como corresponde a nuestros autores, este muere de tuberculosis a los 41 años, ¿no? Como corresponde, Como como corresponde. le Eh, pasó a Stevenson, ¿no? Y otras cosas. Nuestro Bueno, Franz usted Checo. dirá, Bueno, nada, les pido como siempre que puedan difundir el trabajo que hacemos con el doctor, que lo compartan, que se suscriban al canal y que, bueno, si tienen alguna propuesta para que podamos analizar de manera conjunta, lo hagan visible en la caja de comentarios. Así que, ok. gracias, Bueno, Hugo. un saludo a todos, gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta la próxima.